son dos, porque ustedes ya conjugaron verbo y básicamente ya saben cómo se usa verbo en guaraní. Ustedes buscan, yo quiero utilizar el verbo sentar. Busco en el diccionario, empiezo a googlear verbo sentar y le va a aparecer que es guapu. Y ustedes ya saben que los prefijos indican número o persona. Aguapu, te sientes. Reguapu, te sientes. Oguapu, se siente él o ella. ¿Sí? Si yo le digo al paciente, reguapu, sentar. ¿Sí? Reguapu, sentar. Entonces, es importante recordar esos prefijos que se pueda usar con verbo y ahí ustedes ya están usando. ¿Sí? Entonces, siempre la palabra raíz. Verbo sentar, no va a ser verbo me siento. Verbo sentar, entonces buscan y van a encontrar guapo. Van a necesitar, porque sentar es la palabra raíz también en castellano. ¿Cómo es en portugués? Sentar también, bueno, dormir. ¿Cómo es en portugués? Dormir, bueno, dormir es la palabra raíz. Entonces, dormir yo busco y me va a aparecer que en guaraní. Entonces, yo duermo a qué. Tú duermes de qué. Él duerme o qué. ¿Entienden? Por lo menos la tercera persona. Si yo quiero, no dormimos, ya qué. El prefijo ya o ña, dependiendo si es oral o nasal, entonces se puede utilizar. Eso ya vimos también. Entonces, acá tenemos en este material de la clase 8 los verbos. Y estamos teniendo acá el verbo huereco, que es tener, y el verbo ñandú, que es sentir. ¿Vieron? Yo tengo, ¿cómo es en guaraní? She abuereco. Voy a agrandar un poquito para que vean. Ahí. Yo tengo es she abuereco. Tú tienes dere huereco. Él tiene jae o huereco, ¿verdad? Ahora, el verbo sentir. Yo siento, en guaraní va a ser she añandú. Tú sientes de ñandú. Él siente jae o ñandú. Y luego acá yo les agregué doctor, ¿cómo se dice en guaraní? Ojanojara. Enfermo o paciente. Hasuba. Recuérdense y anoten eso. Paciente es hasuba. Estoy enfermo es sherasu. Son vocabularios diferentes. Sherasu es estoy enfermo. Si ustedes me ponen shehasuba, ahí vos están diciendo soy enfermo. Sherasu es estoy enfermo. Que no le confundan ese vocabulario. ¿Está? Sherasu es estoy enfermo. Acá está. Ojanojara es médico, doctor. Hasuba es enfermo. Remedio es ponja. Estoy enfermo es sherasu. Anoten eso. Bien, bien ese vocabulario. ¿Sí? Bueno. Vamos a mencionar. Médico, ¿cómo se dice en guaraní? Médico. Médico. Enfermo. Remedio. Ponja, con acento nasal. Ponja. Estoy enfermo. Sherasu. Y aquí yo le agregué estos sufijos que indican grado en un sustantivo que sería muy, de más y demasiado. Puede que el paciente le diga, doctor, me duele demasiado la cabeza. ¿Sí? Me duele mucho, mucho mi hueso. ¿Entienden? Entonces, si el paciente va a mencionar de esa forma, es agregarle al síntoma estas partículas sufijas. Miren, itereí es muy. Itereí es muy. Etereí es de más. Rasá sería demasiado. Por ejemplo,
noviembre, doctor. Entonces va a decir she, akanunu, eterei. La partícula sufija eterei. Por ejemplo, ¿cómo quiere decir? Tengo mucha tos. Tos es juju. She juju, tengo tos. Tengo mucha tos. She juju, eterei. Eterei entonces la agrega y eso indica grado o intensidad. ¿Sí? Grado o intensidad. No es que sea otro síntoma. Eterei, si alguien le dice, juju es la palabra tos. Lo que viene después es una partícula sufija que indica grado o intensidad. ¿Me entienden? Otro ejemplo. Me duele la cabeza. ¿Cómo es el guaraní? Me duele demasiado la cabeza. El rasa indica grado o intensidad, que está doliendo mucho, ¿verdad? De más. ¿Entendieron a qué se refiere eso? ¿Sí? Bueno. Después, a ver un poquito. Voy a mirar. Ese sería. Bueno. Entonces vamos a mirar ahora nuestra frase, que es de la clase 8, ¿sí? Bueno, acá pueden observar ustedes, miren aquí en la clase 8, abran ahí. En la clase 8 tienen estas frases. Bueno, acá pueden ver ustedes el verbo conjugado. ¿Se acuerdan del verbo conjugado? Agüerecón. ¿Qué es agüerecón? Tengo, yo tengo. Miren acá dice yo tengo dolor de cabeza, doctor. Yo puedo escribir de esta forma también. She agüerecó akanasu ohanoha. ¿Sí? O tanto puede decir she akanasu ohanoha. De una u otra forma, ustedes pueden crear frases. El primero, como ustedes ven, estamos usando verbo conjugado. ¿Está? Acá les voy a poner. Ustedes cabeza. ¿Sí? También yo puedo decir, ¿cómo puedo decir también en guaraní? She akanasu. Si yo digo she akanasu es mi cabeza duele. Acá yo no voy a llevar en cuenta la traducción, porque tanto este y tanto este es la misma cosa, ¿sí o no? ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes lleven en cuenta? Si les es más fácil crear frase así, o si les es más fácil crear frase de esta forma. ¿Entienden? Supongamos que yo le pongo en el examen, traduce, mi cabeza duele, doctor. Mi cabeza duele, doctor. Si ustedes me traducen así, va a estar bien. Si ustedes me traducen así, yo tampoco le voy a poner que está mal. ¿Por qué? Porque el paciente tanto puede mencionar así o tanto puede mencionar de esta forma. ¿Entienden? ¿Sí? Bueno. Después tenemos acá segunda persona. Tienen pregunta de pa, de huelecó, akanasi. El que está abajo, miren acá. De pa, ne, akanasi es lo que nosotros estábamos dando. ¿Se acuerdan? ¿Sí? En el ejemplo de la clase 7 ustedes tienen así. De pa, ne, akanasi. En vez de usar este verbo, en vez de utilizar este prefijo, se puede usar verbo conjugado, el que está en rojo. ¿Entienden? Si a ustedes les es más fácil preguntar usando verbo conjugado, lo pueden hacer, porque ya dimos verbo anterior. Entonces, o si ustedes quieren usar usando forma y tiempo de sustantivo, le llamamos a ese tipo de frase, también pueden hacer. Entonces, yo puedo preguntar de esta forma. De pa es pregunta. Yo puedo poner, le voy a poner lo que nosotros ya dimos, ¿sí? De pa, ne, acá, frase. El prefijo
se usó porque ajá es una palabra nasal. Si fuera oral, yo iba a utilizar nde, pero en este caso, porque es nasal, yo uso ne y eso indica posesión. Este ne estoy usando en vez de un verbo conjugado. Pero acá tenemos también que se puede usar verbo conjugado. Entonces, si voy a usar verbo conjugado, va a ser de va. En vez de usar este prefijo, voy a utilizar prehueco. Acá. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes tanto me pueden hacer una traducción así o me pueden hacer una traducción así. O ustedes pueden hablar o preguntar al paciente de la forma que les sea más fácil a ustedes. ¿Verdad? Si yo le pongo crear frase con esta palabra, segunda persona pregunta, por ejemplo, yo les digo. Entonces, ustedes van a mirar qué es lo que yo pido y ahí ustedes van creando de la forma que les sea más fácil. Yo con eso no le voy a complicar en el examen, no le voy a decir crear frase con verbo conjugado o crear frase con forma y tiempo del sustantivo. Ahí es importante a la hora de marcar, puede aparecer de una u otra forma y ustedes lo van a relacionar. ¿Tienen alguna pregunta? Pregunten si es que no están entendiendo. ¿Sí? Para a segunda parcial, a gente vai ter que saber todos os radicais das pessoas, de cada pessoa, ou você vai dar aquela questão que teve na prova de julgamento de verbos. Si yo quiero decir mi silla, ahí está. Si yo quiero decir tu silla, de África. Si yo quiero decir su silla y África, que fluyente, ¿entiendes? ¿Se dan cuenta que yo les estoy dejando una base? Entonces ustedes eso, buscar, inclusive en Google buscar o en ChatGPT hay guaraní, solo que no da para usar así de una frase completa porque muchas veces sale con errores. Pero para buscar vocabulario solamente da para buscar. Mi puerta. Tu puerta. Ne va a ser. Ne porque es nasal. Ne ok. Su puerta. Va a ser inoque. Y en se le va a agregar porque parece que suena mal, ¿verdad? O puede ser moque, también yo puedo decir moque. Entonces yo miro, pero si yo digo inoque, inclusive la gente ya va a entender, pero lo que puede ser moque, ¿sí? Porque moque es triforme. Pero si ustedes dicen de esa forma ya se va a entender de que sí es cuerpo, ¿entienden? De una u otra forma ya se va a comprender y ya va a haber una comunicación, porque es triforme. Moque. Y si yo le digo, ese es triforme, ustedes ya van a saber, triforme tiene tres formas. Roque. O buscar el diccionario y ya aparece la palabra tri. Triforme es este. Entonces ustedes básicamente ya van a tener esa comprensión. ¿Entienden? Entonces por eso, como yo les digo, les estoy enseñando por reglas y ustedes se aprenden eso, buscar formado. Y si yo quiero decir que mi puerta es grande, ¿cómo grande? ¿Cómo se dice en guaraní? Roque, tuya. Ahí le agrego tuya. Ahí ustedes buscan el sustantivo, ya saben que she es mi, buscan lo que quieren y le agregan el adjetivo. She, roque, tuya. She, apuca, tuya. Y ahí le agrego. Mi shi es pequeño. Ese tiene ustedes material, también le van agregando nada más y ya van creando si quieren vocabulario de casa. Que deben saber qué quiere, cómo se dice guaraní, olla. ¿Olla cómo le llaman ustedes? Panela. Vos querés saber panela. Buscar buscar en castellano le va a aparecer que es olla. Y luego olla buscar en guaraní y ahí te va a aparecer que es olla en guaraní. Y si quiere decir que es tuyo es she. Pregunta. Jae o huele o acanasu. Nosotros estábamos
Y si mi palabra comienza con consonante, no importa si es oral o nasal, puedo usar prefijo y. Y si es triforme, va a ser H. ¿Se acuerdan de eso? Bueno, en vez de usar este prefijo, yo puedo usar verbo conjugado en mi frase también. ¿Y cómo va a ser mi frase? Ae va a ser o huele o. Acá, gracias. Ahí está. Yo puedo usar tanto prefijo o yo puedo usar verbo conjugado en vez del prefijo. ¿Se acuerdan que este prefijo indica su, de suyo, de él? O puede ser también es de él. ¿Entienden? Entonces yo puedo usar tanto este prefijo o yo puedo usar tanto un verbo conjugado. Solamente uno de los dos. No puedo usar los dos, porque ahí va a haber redundancia, va a estar doble. No va a estar bien tu frase si tú usas los dos, solo uno puedes usar. ¿Entendieron? ¿Cuál es más fácil? ¿Prefijo o verbo conjugado? Verbo conjugado. Y si a ustedes les es más fácil verbo conjugado, no se estresen. Hagan su pregunta a su paciente usando verbo conjugado. Y ahí le va a facilitar. Por eso yo siempre le muestro las dos formas, ¿sí? Bueno, ahora ahí tenemos otro ejemplo. Yo tengo dolor de garganta, doctor. Puede ser she abueleko ajukorasú o anojara, o puede ser ahí en el celeste dice she ajukorasú o anojara. De una u otra forma pueden hacer. Otro ejemplo. Afirmación de hueleco acandu caray. ¿Se dan cuenta que ese vocabulario que nosotros ya aprendimos en la primera lo estamos agregando ya aquí en este material? Tú tienes fiebre, señor. Pregunta. Acá tenemos pregunta con verbo conjugado. De pa, de hueleco acandu caray. Bien sabemos, para que sea pregunta tiene que tener signo de interrogación en castellano. Y acá tenemos la otra forma que se puede preguntar también, de pa, ne acandu caray. Acá se utilizó prefijo ne en vez del verbo conjugado. ¿Vieron? Se utilizó prefijo ne porque acandu es nasal. ¿Sí? Si fuera una palabra oral, se iba a utilizar prefijo de en vez de huele, ¿sí? En vez de tienes. Bueno, ¿tienen alguna duda ahí? ¿Están entendiendo? Están muy fluyentes. Gracias a Dios. Seguimos. Yo siento dolor de hueso desde ayer. Desde ayer es onte. ¿Para ustedes? ¿Onte? Para nosotros, desde onte. Para nosotros, desde ayer, en guaraní es hueje, huive. Hueje, huive. Hueje es onte. Huive es desde. Desde ayer. ¿Sí? Desde ayer. Desde onte. Entonces, she añandú dice, ¿verdad? Añandú es siento, ¿vieron acá? She añandú, canguerasú, hueje, huive. She añandú sería yo siento, dolor de hueso es canguerasú, y desde ayer es hueje, huive. ¿Vieron? Hueje, huive. Ese van a encontrar también cuando les muestre este diálogo. El paciente dice desde ayer. ¿Desde cuándo estás enfermo? Desde ayer, desde anteayer, desde lunes, desde martes. Van a ver después del diálogo que aparece este hueje. Después tenemos otro ejemplo. Yo siento mi estómago. Puede que el paciente diga, es como expresar que siente molestia o dolor de estómago. En guaraní es she añandú shebla. Yo siento mi estómago.
tiene que agregarle para que quede bien. Si tú dices, de hecho, el paciente va a entender, pero generalmente te va a decir, te va a decir, yo siento mi estómago. Porque yo siento estómago va a decir, si tú pones ¿entiendes? Entonces, ese es el ejemplo del verbo sentir, nada más le agregué ahí de cómo el paciente puede expresar. Después, acá tenemos vocabulario masculino. Mi hijo tiene vómito. Mi hijo tiene vómito. Si yo le pido traduce esta frase, mi hijo tiene vómito o mi hijo tiene, ese le voy a poner el ejemplo hasta bien específico, porque vocabulario masculino y femenino es importante, ¿sí? ¿Puedo borrar este? Mi hijo o hija tiene fiebre. ¿Cómo va a ser la traducción de mi hijo o hija tiene fiebre, doctor? Bien sabemos que hijo o hija solamente existe en vocabulario femenino. ¿Se acuerdan? Sí. Vocabulario femenino teníamos 3. Era. Acá le voy a volver a agregar, porque eso suele confundir bastante. Vocabulario femenino. Va a ser punya y puy va. Y teníamos vocabulario masculino. Vocabulario masculino teníamos raku y teníamos rayu. Puede ser hijo o hija. Punya es hija. Puyba es hijo. Raku es hijo. Rayu es hija. Esto se tiene que memorizar ustedes para no equivocarse en traducción de frase. Acá, por ejemplo, mi hija tiene fiebre, doctor. ¿Cuál sería la traducción? Pueden poner o va a ser porque estoy hablando por él o por ella. ¿Entienden? Ahí va a ser o voy a usar prefijo. Igual. Si voy a utilizar verbo conjugado, va a ser o Ahanulu o Hanuha. ¿Entienden? Si yo voy a usar prefijo, va a ser así. En vez de utilizar este verbo, puedo usar prefijo a este. ¿Qué prefijo voy a utilizar? Comienza con vocal y es nasal. Iña. Bueno. Iñaka. Nundu. O Hanuha. Ahí está. Entonces, yo tanto puedo usar así o tanto puedo agregarle prefijo. De una u otra forma va a estar. ¿Qué le voy a hacer? Mi hija tiene tos. Y yo voy a pedir acá vocabulario masculino. ¿Cuál va a ser la traducción? Mire, masculino va a ser she, rayu. Yo puedo usar verbo conjugado. O huerego, ku. También yo, en vez de usar este, yo puedo usar prefijo. Sherayu. Entonces voy a mirar mi síntoma. ¿Qué prefijo le voy a agregar?
Che, perfecto. Membu, kuibae. Si voy a usar verbo conjugado va a ser opereko. Unga. Unga. Che, membu, kuibae, opereko. Unga. Y si yo quiero usar prefijo y no verbo conjugado, yo no quiero usar este y voy a usar prefijo. ¿Cómo va a ser? Perfecto. Voy a usar I porque comienza con consonante. Si le quiero agregar doctor, cojan la cara. ¿Está? Hija. Ahí tenemos hijo masculino, ¿verdad? Hijo. Mi hijo tiene, voy a poner, ¿qué puede tener? Dolor de brazo. ¿Cuál de los síntomas más usados? ¿Cuál vamos a usar? Náusea. Voy a usar verbo conjugado o opereko. Akan gak. Y si yo no voy a usar verbo conjugado y quiero usar prefijo, ¿cómo va a ser? ¿Con qué letra comienza? ¿Y qué tipo de palabra es? ¿Y qué prefijo voy a utilizar? Y acá. Se usó acá prefijo y en vez de este se usó prefijo y ¿Por qué se usó prefijo y Porque comienza con vocal y la palabra es nasal. Por eso se usó prefijo y Y ahí ustedes ya van a saber, ya tienen idea de cómo puede ser, ¿verdad? La frase. Siempre le voy a pedir si le pongo en castellano, vocabulario masculino o femenino, porque eso existe en guaraní, ¿verdad? Pero si yo le pongo parte de la traducción correcta en castellano y le pongo en guaraní, ¿verdad? Entonces ahí le va a ser más fácil porque en castellano no hay esa diferencia de vocabulario. Hijo o hija es tanto para masculino o es tanto para femenino, ¿verdad? Ahí tenemos también otro ejemplo usando ya madre y padre. Mi madre tiene acidez de estómago. Allá dice Jesús o huereco, Jesús. ¿Por qué es Jesús o huereco? O huereco es tiene. Porque yo hablando por ella. No estoy hablando de mí. Atiendan bien. Estoy hablando por tercera. Por eso es o huereco. Si voy a usar prefijo en vez de o huereco, ¿qué prefijo voy a utilizar ahí? ¿Qué prefijo? ¿Qué prefijo voy a utilizar? Prefijo i. ¿Por qué? Porque comienza con consonante. Y el otro ejemplo es: mi padre tiene hipertensión. Shetuga o huereco, presión, huella. Si yo quiero usar prefijo, voy a utilizar prefijo i porque presión comienza con consonante. ¿Entienden? Entonces, vieron ahí que cómo fue está siendo usado vocabulario que dimos en la clase anterior al principio, por ahí, estos vocabularios. Si yo quiero hacer pregunta, ¿dónde voy a agregar pa? Supongamos que yo quiero preguntar, mi hijo o hija tiene fiebre, doctor. Shemembu o huereco, akanundu o hanahara. Acá yo estoy afirmando. ¿Dónde les parece que voy a agregar pa?
en esta frase? ¿De quién estoy hablando? ¿De quién? Entonces tengo que agregar más. Siempre en mi sujeto, de quien yo estoy hablando, o tanto de quien donde yo quiero saber, ahí voy a agregar más. Yo quiero saber si mi hijo, acá también, va, si yo quiero hacer pregunta. Mi hija tiene dos. Supongamos que yo quiero preguntarle a alguien, yo no estaba, y yo quiero saber si mi hijo o mi hija tiene dos, o un señor quiere saber si su hija tiene dos. ¿Dónde va a agregar va? Acá. Rayu. Va. Rayu. Va. ¿Sí? La traducción entonces tiene que tener signo de interrogación cuando tiene va. Acá. Me fui va. Me fui va. No importa si usamos prefijo o verbo conjugado. Si yo quiero hacer pregunta, voy a agregar va de quien yo estoy hablando. ¿Sí? Después acá también. Shera va. Shera va. Si yo quiero saber allá, mi madre tiene acidez de estómago, ¿dónde voy a agregar va? Shesu va o huereco udahai. Si yo quiero preguntar, mi padre tiene hipotensión, Shetu va o huereco presión, y entonces si es que voy a preguntar, a mi traducción le tengo que agregar signo de interrogación, porque si no le agrego va a estar afirmando, va a estar preguntando. ¿Entendieron? Marquen eso y lleven en cuenta porque les puede confundir vocabulario masculino. ¿Sí? Vamos, este pongo aquí para hacer de aquí el ejemplo y le quiero mostrar este. Diabetes, ¿por qué acá se utilizó azúcar? Porque acá tenemos verbo conjugado, ¿sí? Porque recuérdense que este es triforme. Entonces, ¿cómo va a ser la otra forma? Va a ser ¿cómo va a ser? Tu vas o ru. Si yo no voy a utilizar voy a utilizar azúcar. ¿Se acuerdan que es triforme? La H va a indicar tercera porque es triforme, ¿sí? Acá le voy a poner tuba o ru porque cualquiera le voy a aceptar, ¿sí? En este caso pues ya va a ser mucho pedir para ustedes que me identifiquen eso también. Entonces, la forma correcta va a ser Chetuba, sí, claro. Entonces, la traducción va a ser esta. Supongamos que yo le pongo traduce en castellano. Entonces va a ser que mi padre tiene diabetes. O supongamos que yo le ponga que por cierto ya va a ser un poco difícil, complicadito, pero si yo me doy cuenta que ustedes van fijando, yo siempre pongo ayuditas de vocabulario dentro de lo que se van a captar para utilizar. ¿Ya? Bueno, entonces tanto forma y tiempo y tanto verbo conjugado. ¿Están captando? Profe, es si Este. no, tem tio
Chessy, Wilson. Y. Profe, entonces acá yo quiero la letra T como cuál. Acá va a ser entonces Riche, Remireco. En vez de este vamos a utilizar H. ¿Entienden? En vez de hueco, entonces se usa H. ¿Por qué? Porque es trifón. ¿Está? Porque es trifón. Mi esposo tiene hipertensión. Mena, hueco, presión. ¿Cómo va a ser? Debate. Este también es uniforme solamente. ¿Cómo va a ser de otra forma? Gemena. Y en vez de usar este, va a usar I. Presión. Debate. Perfecto. Y el número 5. Ahí le pide vocabulario masculino. El número 5. Acá voy a poner el número 5. Va a ser puede ser como ereco. ¿Qué tiene? A. Brasil. Y la otra forma, si no voy a usar verbo conjugado, ¿cómo va a ser? Llegar y a Brasil. Acá usé verbo conjugado y acá usé prefijo y porque Brasil comienza con consonante. Dolor de estómago. P, Uñacaraí, Hueco, Arací. Aquel joven tiene asma. Amó, Cariacú, Hueco, Asia. Después, si va a ser pregunta, se le agrega pa. ¿Sí? Entonces, en vez de usar pronombres posesivos, se usan adjetivos demostrativos de presencia solamente. Ahí pueden mirar el ejemplo y no olvidarse de esta frase que viene a ser repaso ya de la primera y que solamente se le agrega verbo y se le agrega las enfermedades, o se le agrega patología o se le agrega sí. ¿Sí? Dime, Número 4. claro. Presión y Fíjate. juntos separados. No te preocupes por eso. Puedes escribir puntos separados. No te preocupes por eso. Gracias. No te estreses. No, porque sí, en realidad es punto, pero no quiero que se estrese. Escriban juntos. Si escriben por separado, yo igual debería aceptar en este caso. Sí, no se preocupen. Se eu souber. Infección médica, el paciente te está contando qué está pasando, que le duele su estómago, que le duele esto, que le duele aquello. De una vez que el paciente comienza a contar, tú luego lo inspecciona, ya sea con el esteto, si tiene que palpar, ¿verdad? Escuchar y todo eso. Ver lo que el paciente está diciendo, a eso yo le llamo inspección médica. A eso le llamo ustedes inspección, avaliación. Entonces no confunda con indicación, porque indicación es prescripción para ustedes. Prescripción. No palabras portugués y no, meu Deus. Bueno, bien sabemos que cuando el paciente está consciente
pensando, ¿verdad? Entonces hay que pedir permiso. Permissão en guaraní es Icatupa. Vamos a decir Icatupa. Icatupa. Icatupa es una palabra mágica. Puede ser también permiso. Es Icatupa. Y ahí viene. Supongamos que ustedes quieren palpar, por ejemplo, el paciente tiene dolor de estómago. Quieren palpar si está hinchado, si duele, que tan intenso al apretar y todo eso. En guaraní es pocó. Pocó es palpar, tocar. Entonces ya conjugado es apocó, yo tocar, palpar. En guaraní puedo tocar, puedo palpar. En guaraní va a ser Icatupa, apocó. Dale, vamos a mencionar Icatupa, apocó. Icatupa, apocó. Supongamos que el paciente viene con un corte, con una herida en el brazo. Y el paciente te está contando. Entonces, Icatupa, apocó. Puedo tocar para cerrar un poquito o para ver cómo está. Profundo, qué sé yo. Icatupa, apocó. Puedo tocar. Porque si tú lo tocas sin avisar, puede que el paciente reaccione. Porque bien sabemos que el paciente cuando va es paciente. No solo está sintiendo dolor físico, hasta puede sentir dolor mental, ¿verdad? Por la situación que está pasando. Entonces es fundamental, Icatupa, apocó. Puedo tocar. Acá tenemos el ejemplo. ¿Puedo tocar tu estómago? Se refiere a que puedo palpar tu estómago. El estómago es ¿se acuerdan? Del cuerpo humano. Icatupa, apocó. Vamos a mencionar Icatupa, apocó, después tenemos puedo ver, puedo examinar, puedo ver. En guaraní, Jexá es ver. Ajexá, yo puedo ver. En guaraní va a ser Icatupa, ajexá, puedo ver. Por ejemplo, puedo ver tu garganta. Supongamos que un paciente te dice, doctor, me duele mucho la garganta. Arrechar seria um termo mais Visual. Não, eu ia perguntar que em relação a ser mais social, a ser mais. No solo social, doctora, no solo social, es en el sentido de que tú tienes que, es como decirle, va una señora y te dice, doctora, me duele mi garganta. Bueno, perfecto. Entonces tú le vas a decir como médica, puedo ver, abrir la boca y puedo ver que debe ver los signos. ¿Cómo ve? Não, né? Tá, tudo bem. Não, eu estava perguntando se era mais uma permissão, tipo, algo mais social mesmo. Mas Claro, es una permisión, porque obviamente que es como decir, puedo ver, puedo tocar, o déjame ver, es algo que tú lo estás pidiendo también, de hecho le estamos pidiendo permiso si se puede, porque de hecho que no se puede tocar al paciente si el paciente no quiere, porque el paciente puede denunciar de que se le manoseó, ¿entienden? Especialmente en cuanto a tocar, ¿sí? Entonces, acá tenemos el ejemplo, puedo ver tu garganta. Icatupa, ajexá, de apocó. Después puedo escuchar es gendú. Supongamos que tú quieres escuchar su corazón, cómo está funcionando, está latiendo, quieres escuchar su pulmón, lo que se pueda escuchar. No le puedes decir, ¿puedo escuchar tu brazo? ¿Se puede escuchar? No, nada que ver. Entonces, lo que se puede escuchar, entonces va a ser Icatupa, agendú, y ahí menciona la parte del cuerpo que quieren escuchar. De hecho, que lo que uno quiere es inspeccionar. Corazón. ¿Cuál? Corazón. como é? Corazón. Bueno, en guaraní, ¿puedo escuchar tu corazón? Podría ser. En guaraní va a ser Icatupa, agendú, de corazón. ¿Está? Entonces, la receta.
el paciente te dice Nahani, eso quiere decir que el paciente no quiere. Y si el paciente no quiere, y si ustedes tienen poco vocabulario en guaraní, te van a decir Oimora, está bien. Y ahí ustedes van a buscar a alguien que hable guaraní y que venga a ver por qué no quiere que se le inspeccione. Tampoco de dejarle ahí y ya no hacerle caso, porque de hecho que se le tiene que atender al paciente. Y recuérdense que el paciente que habla guaraní tiene el mismo derecho de ser asistido en su lengua. Y eso no es que le exija a ustedes que tengan que aprender y saber todo, sino que darle el atendimiento y de hecho, si ustedes ya se terminó su guaraní, entonces buscar a alguien que hable y que venga a ver por qué el paciente no quiere que se le inspeccione, porque puede haber varios motivos. Puede ser por miedo, puede ser porque no quiere que le inspeccione un hombre, o si es mujer, ¿verdad? Y si es un hombre, no quiere que le inspeccione una mujer, estamos de todo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante llevar en cuenta. Não vai ensinar para nós os julgamentos também? No precisa, porque ustedes son amor de persona. Esta inspección médica, yo puede que le pida extraer del diálogo, ¿sí? Entonces tienen que aprender, por eso ya les pongo aquí. Inspección médica. Saquen foto. ¿Puedo borrar este? Puedes consumir, en guaraní es Icatú, y acá le ponen que es lo que tienen que consumir. Consumir le digo porque es vía oral. Icatú es que puede consumir tanto xarope, jarabe para nosotros, o tanto comprimido. Si tú le dices Icatú, el paciente entiende de que tiene que consumir vía oral. Puedes mandar a hacer en guaraní es Icatú, Reyapoca. Ahí tú le dices, Icatú, Reyapoca es puede mandar a hacer. ¿Qué puede mandar a hacer? Nebulización, radiografía, ecografía, electrocardiograma, ¿cómo es? Análisis de sangre, todo aquello que ustedes pueden pedir que mande a hacer, ya sea en un laboratorio o exámenes clínicos. Entonces es Reyapoca. Reyapoca es mandar a hacer, ¿sí? Reu es consumir vía oral. Y después puedes usar. En guaraní es Icatú, Reipu. Supongamos que el paciente tiene micosis cutánea y tú quieres que use una pomada o un tónico o lo que sea. Entonces ese va a ser Reipu. Porque si tú le dices Icatú, Reipu, entonces tiene que consumir. Entonces Reipu es usar. Claro, tópico o algo así. O de repente tiene una herida y tú le hizo la sutura, todo eso, y tú quieres que use una crema o cosas así, o algo que tenga que usar, que va a ser de forma externa, entonces va a ser Reipu. ¿Sí? Reipu. Por ejemplo, si va a usar vacuna o vacina, ahí va a ser Reipu también, porque no va a ser vía oral, puede ser Reipu también, ¿entienden? Entonces, Icatú es, puede consumir vía oral. Icatú Reyapoca es, puedes mandar a hacer. Icatú Reipurú es, puedes usar. Entonces, tanto la inspección médica o tanto la prescripción forma parte de nuestro diálogo. Puede usar Icatú. Claro. Que perdón. Meu Deus. Icatú. Mesmo Icatú. Cuidado. P es Pujanujar.
paciente. ¿Está? Y ahí está nuestro diálogo en castellano. Buenas tardes, responde el paciente. Mi tarde está mal. ¿Cuál es tu nombre? Responde el paciente. Mi nombre es, y como ejemplo está María. ¿Qué te duele, María? Ese es nuevo. Eso, el saludo y cuál es tu nombre ya dimos para la primera parcial. ¿Se acuerdan? Pregunta general. ¿Qué te duele, María? Responde. Mi estómago duele y tengo vómito. También tengo diarrea. Ahí ya están nuestros síntomas que le estábamos dando. ¿Dónde más te duele? Le pregunta. Responde. Tengo dolor de cabeza también. Ahí está. Shakanasu. Abei. Acá está. Abei es también. Entonces, en guaraní sería Baishapan de Kaaru. Shekaaru Bari. Responde. Baishapan de Era. Responde Sheera. ¿Verdad? Eso entraría como general. Pregunta general. Después, ¿qué te duele? En guaraní es Baemajasu debe María. Entra como pregunta general. Responde. En primera persona responde. Shekarasu ha amue. Arasu es dolor de estómago. Mue es vómito. Shekunga abe. Kunga es diarrea. Abe es también. Luego le dice, ¿dónde más te duele? En guaraní es mopa abei hasu de. Acá tenemos, este es nuevo y este es nuevo. Estos síntomas ya vimos, ahí tienen en su cuaderno, y este síntoma también, y este está en primera persona, todo respondiendo. Y frase primera persona, ustedes ya copiaron, ¿sí? Entonces, es mirar la estructura y van a ver que no es tan diferente. Después, ¿desde cuándo estás enferma? En guaraní es Arakae Wipepa Derasu. Vamos a practicar. Arakae Wipepa. Arakae Wipepa. Arakae Wipepa Derasu. Arakae Wipepa Derasu. ¿Desde cuándo estás enfermo? Es pregunta general también. Responde. Desde martes. ¿Por se acuerdan ustedes que yo le había dicho que los días de la semana se mencionan en castellano? Porque usamos el yopará. Mezclamos muchas veces guaraní con castellano. Por ejemplo, desde martes puede que el paciente mencione martes Wibe. Wibe es ese martes. O puede que el paciente responda desde ayer, desde onde, ¿verdad? En guaraní va a ser Jueje Wibe. Vamos a mencionar Jueje Wibe. Desde anteayer, anteonde. En guaraní va a ser Jueje Amue Amue Wibe. Jueje Amue Wibe. Jueje, amue,
ya, ¿verdad? Bueno, después ya viene, o puede que le responda una planta medicinal. Recuerden eso. Después le pregunta, ¿puedo tocar tu estómago? Esa sería la inspección médica ya. ¿Puedo tocar tu estómago? En guaraní va a ser Icatupa, Apocó, Deluá. Puedes, doctor. En guaraní es Icatú, Cojanojara. Y luego ya viene la prescripción o indicación médica. Acá yo puse puntitos solamente porque yo no puedo poner medicamento, entonces solo puntitos. Icatú es puedes consumir, y acá no es tampoco para completar ahora, es nada más que ustedes sepan que ahí se le puede agregar el medicamento. Jare Yabucá es y mandar a hacer, y acá le puse un ejemplo que puede ser cualquier estudio que ustedes le pidan, es mandar a hacer, es Yabucá. Después ya termina nuestro diálogo. Está bien, gracias doctor. Hoy con A, Abille, Cojan. Entonces, chicos, este sería un ejemplo sencillo que vamos a llevar en cuenta. Ahí tenemos más ejemplos de diálogos que quiero que ustedes vayan mirando. Y la clase que viene va a ser nuestra clase de diálogo y vamos a estar trabajando con diálogo, pero a mí siempre me gusta que el alumno ya vea antes y que ya venga con un interés ya de qué le gustaría. Inclusive, de hecho, ahí hay preguntas que no agregué porque no quiero tampoco que sea muy largo